Para Soohyun, el pasado no es un recuerdo, es un hombre gigante que acaba de entrar a su tienda buscando a su abuela, la única persona que tenía y que ya no está. Lo más extraño es que un vago recuerdo le dice que este hombre ya era una leyenda en el pueblo cuando él era un nene, y que de alguna forma ellos ya se conocían. Ahora lo tiene enfrente, sonriéndole como si supiera un secreto. La pregunta no es por qué la buscaba, sino qué es lo que quiere de él ahora que ella no está. Así arranca Pastel de Cerezas. Si este gigante irrumpió en la vida de Soohyun, ustedes irrumpan en la historia con un like, suscríbanse y comenten qué buscan. ¡Empezamos! Los rayos de sol de una tarde tranquila se filtraban por los ventanales de una pequeña tienda de conveniencia, iluminando el mostrador donde un joven parecía haberse desplomado, vencido por el cansancio. Era el tipo de silencio que solo interrumpía el suave zumbido de las heladeras, un recordatorio de que incluso en la inactividad la vida seguía su curso. Pero esta quietud se rompió cuando un dolor punzante le sacudió la mandíbula. El joven, con un gemido, se llevó una mano a la mejilla, tratando de aliviar el malestar con un frote insistente. Era evidente que no estaba pasando su mejor momento. De repente, como si un resorte invisible lo impulsara, se irguió por un instante, con los ojos bien abiertos, antes de volver a desplomarse sobre el mostrador, exhalando un suspiro pesado. Necesitaba limpiar. Sabía que su abuela lo estaría regañando sin parar si lo viera así, pero la realidad era otra. Ahora que no le quedaba nadie, esos pensamientos solo le traían una sensación de vacío. Justo en ese momento, un pequeño perro blanco que descansaba cerca de sus pies levantó las orejas, detectando algo. Un clac sordo sonó en la puerta, y el perrito empezó a ladrar con furia, lanzándose hacia la entrada como si su diminuto cuerpo fuera una muralla inquebrantable. Los ladridos furiosos del perro se mezclaron con un ligero traqueteo, y luego unos pasos firmes y pesados se oyeron al otro lado de la puerta. El joven, aún con la mandíbula dolorida, levantó la mirada, y lo primero que notó fue un par de pies enormes. Fue entonces cuando un hombre se hizo visible en el umbral, su figura imponiendo casi por completo la entrada. El joven no pudo evitar flaquear. Llevaba una camisa roja que acentuaba su amplia espalda y su cabello oscuro caía desordenado sobre sus hombros. El perrito seguía ladrándole sin parar, pero el hombre simplemente lo ignoró, con una expresión tranquila y una sonrisa apenas perceptible. Era como si una voz interna le dijera que tenías que saberlo cuando veías un alfa dominante, y que esta vez era verdad. El extraño dio unos pasos más, acercándose al mostrador, y se inclinó ligeramente sobre él, clavándole la mirada. «Hey, chico», dijo, con una voz profunda, antes de dar un par de golpecitos en la superficie con los dedos. «¿Dónde está tu abuela?» La pregunta tomó por sorpresa al joven, quien lo miró confundido por un segundo antes de reaccionar. «¿Quién sos vos? ¿Por qué buscas a mi abuela?», soltó, con un tono más brusco de lo que pretendía. El hombre sonrió, levantando una ceja. «¿Vos?», dijo, y en ese instante el joven se dio cuenta de su error. Hablarle así a un extraño no era precisamente lo más educado. Esa pequeña incorrección hizo que el joven se tensara, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre, con un pequeño gesto que captó su atención, lo hizo. ¿Reaccionar con un simple «señor?» En ese instante, una imagen del pasado cruzó su mente, llevándolo a un día de otoño, sentado alrededor de una mesa baja mientras pelaba nueces con otros, incluyendo a su abuela. Se escuchaba una charla casual sobre chismes del vecindario, cuando una de las mujeres comentó que había oído que un tal director ejecutivo de una constructora estaba en el pueblo. El joven, que en ese entonces era un niño llamado Soohyun, preguntó con curiosidad si se referían al hombre de los anteojos, al que consideraba prolijo. Pero la mujer rápidamente aclaró que no, que hablaban de ese grandulón. Mientras seguía comiendo, otro chico le preguntó a Soohyun si las nueces no estaban demasiado secas. Abuela, que era una verdadera hotshot en el negocio inmobiliario y hasta una chamana para el pueblo, interrumpió la charla. Frustrada, les preguntó de quién estaban hablando, mientras alguien le pedía al pequeño Soohyun que comiera despacio. La mujer suspiró, recordando que todos esos tipos que habían venido, esos alfas, parecían enormes. Su vecina, aclarando a quién se referían, fue directa. «Ese hombre que parecía especialmente grande, seguro que vos no lo viste, porque nadie lo olvida si lo hace».
Justo en ese momento, la vecina se volvió hacia el joven Su-yeon y le consultó. «Che, Su-yeon, ¿vos conocés a este tipo?» Y para sorpresa de todos, el pequeño asintió, aunque sin decir una palabra. Ese recuerdo se desvaneció, trayendo a Su-yeon de vuelta a la realidad de la tienda. El hombre alto que tenía enfrente soltó una carcajada resonante, divertida. «Está bien», dijo, sacando una tarjeta de su billetera. «Este soy yo». Con una sonrisa confiada y un guiño, le entregó una tarjeta a Su-yeon, quien la tomó, leyendo el nombre. Ki Ta-yen. ¡Qué lindo nombre!, pensó Su-yeon, sintiendo una extraña curiosidad. El flashback volvió a la conversación de los vecinos. La abuela, ahora curiosa, le preguntó a Su-yeon. «¿Vos también lo conocés, Su-yeon? Parece que soy la única que no lo vio. ¡Qué curiosidad!». Después de eso, preguntó sobre otro hombre. «¿Y quién es el tipo de los anteojos?». La vecina respondió. «Dijo que era abogado o algo así». «¿Un abogado?». Recordó entonces el día en que aquel abogado había venido a verla, entregándole una tarjeta de presentación y hablándole de muchas cosas, pero lo importante era que quería que ella vendiera su tierra. La abuela se mostraba preocupada. Otra vecina, mientras pelaba algunas frutas, comentó que parecía que un casino se iba a abrir en el barrio. «¿Qué? ¿Un casino?», preguntó el joven Su-yeon sorprendido. La abuela confirmó. «Dicen que va a ser un hotel, pero en realidad están comprando todas las tierras del barrio para abrir un casino». Su-yeon, aún confundido, insistió. «Pero vos dijiste que es una constructora. ¿Por qué una constructora compraría terrenos? ¿Ellos no construyen edificios?». La abuela, con un tono ambiguo, solo respondió. «Ellos dicen que son una constructora». La abuela explicaba que esa empresa solo ponía una fachada, porque en realidad no eran más que unos delincuentes. Otro vecino, asombrado, le preguntó si aún existían los gánsteres, a lo que ella contestó que claro que sí, solo que los pequeños ya habían sido eliminados y los grandes jugadores se habían establecido en negocios. Su-yeon, con un café en la mano, reflexionaba que, ahora que lo pensaba, ese tipo sí tenía la pinta de un gángster. Aún así, por dentro, dudaba que todos los gángsteres se vieran como el director Ki Ta-yen, cuyo recuerdo parecía irradiar una extraña presencia en su mente. Mientras caminaban, la abuela lo agarró del brazo y con una mirada de preocupación en el rostro, le dio un consejo que le resonaría por años. Le dijo que se cuidara porque tenía un mal presentimiento, y específicamente de ese hombre, ya que parecía un alfa dominante, y los alfa dominantes eran peligrosos, por lo que no debía involucrarse con él. El joven Su-yeon, con una sonrisa inocente, trató de tranquilizarla. «Estoy bien, abuela. Soy un omega recesivo, así que no tengo feromonas». De vuelta en el presente, Su-yeon, sentado en su sillón junto a Boxil, el perrito, pensaba en esas palabras. Si hasta su abuela, a quien todos consideraban una gran chamana, había tenido un mal presentimiento, ¿sería que algo turbio estaba pasando? Suspirando, intentaba convencerse de que no se encontraría con ese director tan a menudo, esperando que su vida volviera a la normalidad. Pero el tintineo de la campanilla de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Su-yeon, junto a Boxil, levantó la mirada, sorprendido. Apresurándose para cerrar la puerta del congelador, intentó ignorarlo, pero ya era tarde. El director, Ki Ta-yen, estaba parado en la entrada. Otra vez, y con voz tranquila, le pidió «cigarros». Su-yeon se quedó pasmado, con el perrito a sus pies, mirando al hombre que parecía empeñado en irrumpir en su tranquila existencia. Su-yeon, aún un poco pasmado, le preguntó al hombre qué cigarrillos quería, esperando una marca específica. Pero Ki Ta-yen, recostado sobre el mostrador con una sonrisa enigmática, simplemente respondió, «cualquiera», mientras por dentro se preguntaba si Su-yeon era siquiera mayor de edad, porque se veía muy joven. Su-yeon, incómodo con la respuesta, le aclaró que no tenían una marca que se llamara cualquiera y le ofreció elegir por él. Ki Ta-yen, con un brillo divertido en los ojos, le dijo que los hombres de su edad fumaban lo que fuera, como si su elección no importara. Con una facilidad que denotaba costumbre, Ki Ta-yen sacó un paquete, se puso un cigarrillo en la boca y mientras lo encendía, le preguntó a Su-yeon su edad y si ya tenía documento de identidad. Su-yeon, con la misma seriedad, le aseguró que sí, que lo tenía desde el año pasado. Después de pagar los cigarrillos, Ki Ta-yen deslizó un billete de 50.000 wones hacia Su-yeon, diciéndole que se quedara con el vuelto para que se comprara algo rico. Su-yeon, un poco sobresaltado, lo miró con sorpresa y rechazó el dinero extra, explicando que él ya era dueño de todos los snacks de la tienda y que solo aceptaba dinero de gente a la que conocía bien.
Ki Ta-yen insistió, jugando con el billete en el aire, que si un adulto te ofrece dinero, debías aceptarlo. Pero Soo-hyun, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, le quitó el billete de la mano, reiterando su punto. Entonces, Soo-hyun le devolvió el cambio, llamándolo director, y argumentó que él no era de por ahí y que solo era un cliente. La mención del título sorprendió a Ki Ta-yen, que lo miró con el cigarrillo entre los dedos y le preguntó, ¿me llamaste director? Soo-hyun no se amilanó y le preguntó directamente si no era el director Ki Ta-yen, a lo que el hombre respondió con un desafío, ¿y si te digo que no lo soy? El joven empleado titubeó un momento, pensando si debía llamarlo presidente, y se dijo a sí mismo que si lo trataba de señor, el tipo de seguro le insistiría con darle dinero. Finalmente, Soo-hyun se limitó a decir señor. Ki Ta-yen, cubriéndose la cara, soltó una carcajada, llamándolo gracioso. Mientras Ki Ta-yen cambiaba de tema, Soo-hyun, con una mirada más atenta, se quedó pensando si los alfas dominantes como él simplemente no sentían frío, notando que el hombre vestía una camisa con un estampado llamativo en lugar de algo abrigado, pese a la temperatura. Ki Ta-yen se rascó la barbilla, con una expresión pensativa, y fue en ese momento que Soo-hyun aprovechó para, por fin, recordarle que no podía fumar dentro de la tienda. En lugar de apagar el cigarrillo, Ki Ta-yen le sonrió con una actitud desafiante, y en lugar de responder a su comentario sobre fumar, le preguntó a Soo-hyun su nombre, llamándolo cara de bebé. Soo-hyun, un poco sorprendido por la audacia, le preguntó por qué quería saberlo. Pero Ki Ta-yen solo redobló la apuesta, insinuando que no le interesaba conocerlo y si le gustaba que lo llamara cara de bebé porque era todavía un chico. Fue entonces que Soo-hyun, al darse cuenta de que realmente era Ki Ta-yen, el de las advertencias de su abuela, decidió darle su nombre. Con un simple Soo-hyun, Ki Ta-yen asintió, apagó el cigarrillo en un cenicero y le ofreció un billete diciendo que era la multa por fumar. Era un gesto de poder, una forma de decir que para él las reglas eran solo sugerencias que se podían comprar. Pero de repente la atmósfera cambia por completo. Ya no estamos en la tienda, sino en un oscuro almacén, donde un hombre atado a una silla gemía de dolor. El plano revela la cara de Ki Ta-yen, con una expresión gélida, mientras le pregunta al rehén por qué no se callaba. Un subalterno, al ver la impaciencia de su jefe, se apresura a amordazar al prisionero. Ki Ta-yen, sin embargo, parecía insatisfecho con la escena. Con una mirada de disgusto, pisoteó su cigarrillo y tomó un tablón de madera. Sin decir una palabra, se acercó al hombre y lo golpeó con una fuerza brutal. La sangre salpicó y el hombre se retorció de dolor, temblando incontrolablemente. Ki Ta-yen, visiblemente frustrado por la poca resistencia del tablón, que incluso se rompió con los golpes, soltó un gruñido. Cuando uno de sus hombres lo llamó gerente Seo, Ki Ta-yen lo miró con una ceja levantada, y el subordinado se apresuró a corregirse, llamándolo sí señor. Con una sonrisa cruel, Ki Ta-yen se frotó la cara ensangrentada. Y, viendo los pedazos de madera, comentó con desprecio que esos no eran suficientes para acabarlo, dejando claro que la tortura apenas había comenzado. Los restos de la tabla y las manchas de sangre en el suelo eran el testimonio mudo de su poder y su naturaleza implacable. Ki Ta-yen, sentado con esa calma aterradora que lo caracteriza, solo dio una orden sencilla a uno de sus subordinados: despertalo. Y así, el hombre del traje se acercó a la víctima atada, descorchó una botella de licor y se la vació en la cabeza sin piedad, arrancándole un gemido de dolor y confusión. Cuando el pobre tipo ya estaba más o menos consciente, Ki Ta-yen se inclinó sobre él, con esa sonrisa que ya conoces, y lo agarró de la mandíbula, notando que le faltaba un diente por la brutal paliza que le había dado. El hombre, temblando, apenas pudo musitar su nombre: Director Ki. Con una voz gélida, Ki Ta-yen le confirmó que sí, el director Ki estaba justo ahí, y quería saber por qué estaba haciendo esto, recordándole que lo había puesto en esa posición para que fuera su marioneta. Ahora sentía una curiosidad tremenda por saber quién había filtrado su plan de negocios. La víctima, entre sollozos, juraba que no había sido él, suplicándole a Ki Ta-yen que reconociera quién era. Pero a Ki Ta-yen no le pareció muy convincente, y con un tono casi burlón le preguntó si eso significaba que había estado golpeando al tipo equivocado todo este tiempo. Después de un suspiro que sonaba a puro hartazgo, Ki Ta-yen encendió un cigarrillo.
Uno de sus hombres le acercó una caja de pastillas, que él tomó sin dudar mientras seguía fumando. En ese momento, y de la nada, su mente se fue a otro lado, como si la violencia lo aburriera por un instante. Pensó en lo extraño que era desear tanto ese cigarrillo, y de golpe, la imagen de Soo-hyun apareció en su cabeza. Recordó cuando el chico le dijo su nombre completo: «Soy Seo Soo-hyun», y la mente de Ki Ta-yeon, con una sonrisa más oscura, tuvo una idea clara. El chico era lindo, y le gustaría saber qué tal se sentía tenerlo cerca. De repente, el clic del asiento de Ki Ta-yeon al levantarse rompió el silencio. Los subordinados volvieron a sujetar al hombre, quien solo podía gemir de agonía. Ki Ta-yeon, sin decir una palabra, se acercó y con total desprecio apagó el cigarrillo que tenía en la mano contra la pierna de la víctima. El grito ahogado del hombre resonó en el lugar. Con sangre en la cara y una expresión de fastidio, Ki Ta-yeon soltó: «Ya sabes que no soy una persona muy paciente». El torturado, entre lágrimas y temblores, insistía en que no había filtrado nada, que lo juraba. Pero Ki Ta-yeon ya había tomado su decisión. Llamó a Ji-hwan, uno de sus hombres, y con una mirada sin piedad sentenció: «Creo que todavía no tuvo suficiente». El subordinado asintió y respondió: «Me encargo yo». Con una sonrisa escalofriante, Ki Ta-yeon se acercó de nuevo y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza al hombre como si lo estuviera consolando. Pero la víctima ya no aguantaba más. Completamente quebrado, gritó que les contaría todo, que no aguantaba más y solo pidió una cosa: que lo dejaran a solas con Ki Ta-yeon un momento. Y así, con una nueva sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro, Ki Ta-yeon parecía haber conseguido justo lo que quería. Ki Ta-yeon sonríe, con una malicia que le mancha la cara con sangre mientras se inclina sobre el torturado presidente Kang. Le pregunta si al fin va a confesar, y el hombre, temblando, apenas puede articular que algo extraño pasó recientemente. Pero a Ki Ta-yeon no le interesa el qué, sino por qué recién ahora se lo contás. Con una expresión de profundo desdén, chasquea la lengua y le pide a su subordinado que le traiga un cuchillo. Aunque el presidente Kang suplica desesperado, Ta-yeon le recuerda que lo ascendió por su obediencia, pero que no sirvió para lo que él necesitaba. «Seguro sabías que esto iba a pasar», le dice, con una sonrisa fría antes de que el sonido metálico del cuchillo y un grito agónico llenen el aire. Mientras tanto, la luz del sol de una tarde tranquila se filtra por la ventana de la cocina de Soo-hyun, quien prepara una comida en casa. Se ve pensativo, pero con una sensación de paz diferente a la oscuridad que lo rodea. Decide que el repollo es mejor que la espinaca para su estofado de pasta de soya y con esmero pica las verduras. Su perrito Boxil, que lo mira con ojos suplicantes, recibe un trozo de anchoa como recompensa. Soo-hyun prepara una variedad de platos, con huevos fritos y carne, creando una cena abundante. Pero a pesar de la deliciosa comida, mientras come solo, suspira, admitiendo que no le gusta comer sin compañía. Después de la cena, el escenario vuelve a la familiar tienda de conveniencia. Soo-hyun está en la caja, con la mirada perdida por la ventana, casi como si estuviera esperando algo, o quizás solo sumergido en sus pensamientos mientras el tiempo pasa lentamente. Y ahí tenés a Soo-hyun, metido en sus pensamientos, mirando por la ventana de la tienda, y es que no podía ignorar lo obvio. Ki Ta-yeon seguía yendo al lugar. Se preguntaba por qué el director ejecutivo insistía en aparecer por ahí, especialmente después de que su abuela le había dicho que un tipo importante de Seúl no se rebajaría a hacer esas visitas personalmente. ¿Qué estaría tramando? El recuerdo de su abuela lo golpeó de repente. Ella, en su momento, también notó que Ki Ta-yeon andaba rondando la tienda y le advirtió que no se dejara engañar, especialmente sobre las 3 hectáreas de tierra que le había dejado. Le insistió que se quedara en casa y no hiciera nada. Y aunque Soo-hyun, con su ingenuidad, le preguntó cómo iba a mantener el supermercado cerrado, le prometió que se cuidaría. Su abuela siempre le dijo que se preocupaba de que el director quisiera sonsacarle el terreno a un precio bajo, pero Soo-hyun se decía a sí mismo que nunca caería en eso. Pero justo en ese momento, la campanilla de la puerta sonó y Ki Ta-yeon volvió a entrar. Con una sonrisa en la cara y una bolsa de regalo rosada en la mano, lo miró y le preguntó si se estaba divirtiendo al observarlo. Soo-hyun se dio cuenta de que lo había descubierto, pero no pudo evitar la sorpresa cuando Ki Ta-yeon le ofreció la bolsa, diciendo que era un soborno para su cara de bebé.
Soo-hyun insistió en que no había razón para que lo sobornara, pero Ki-taeyeon, con una sonrisa pícara, le explicó que la próxima vez quería fumar adentro y no congelarse afuera. Y la verdad, Soo-hyun medio que le dio la razón, en que congelarse las pelotas no era nada agradable. Ki-taeyeon deslizó una caja colorida fuera de la bolsa. Cuando Soo-hyun preguntó qué era, le dijo que eran macarrones. Soo-hyun no pudo evitar sonreír, encantado al ver los dulces. Ki-taeyeon, observando su reacción, sonrió con una expresión particular y le dijo que pensó que le gustaría algo colorido. Y mientras Soo-hyun disfrutaba de uno de los coloridos dulces, un recuerdo de su infancia lo asaltó. Se veía a sí mismo, mucho más joven, comiendo un macarón mientras alguien que se parecía muchísimo al actual director Ki-taeyeon le preguntaba si acaso no le gustaban o si prefería dulces tradicionales coreanos. Pero el pequeño Soo-hyun solo sonreía, feliz con su macarón, y le contó que sí, que ya los había probado y que se los había regalado nada menos que el director Ki-taeyeon. De vuelta al presente, la expresión de Ki-taeyeon se volvió tensa. Con un suspiro, le preguntó a Soo-hyun si su abuela no le había advertido que tuviera cuidado con ese hombre. Pero Soo-hyun, ajeno al verdadero significado, seguía comiendo su macarón y le dijo que no creía que el director fuera peligroso, porque simplemente era un tipo grande que incluso le hizo caso cuando le pidió que fumara afuera. Ki-taeyeon lo miró con exasperación, aclarando que no se refería a esas trivialidades. ¿Vos no le viste los ojos?, le insistió, acercándose un poco más. No solo los ojos, sino sus pupilas. Las verdaderas intenciones de la gente se revelan en las pupilas. Soo-hyun, mientras tomaba otro bocado, asintió a regañadientes prometiendo tener más cuidado. Pero en su interior aún se preguntaba de qué tendría que cuidarse, porque para Soo-hyun, el director Ki-taeyeon no era más que ese hombre imponente que se sentaba a fumar en la puerta del minimercado siempre con una sonrisa. Nada más. Con un hondo suspiro, Ki-taeyeon le ordenó que devolviera todo lo que había recibido de ese tipo, incluso las sobras. Le dijo que uno no puede simplemente aceptar cosas de gente como él. «Y asumo que te dio una caja entera», agregó Ki-taeyeon. «¿Te los comiste todos?». Soo-hyun, rascándose la cabeza, admitió que sí. ¿No estaban demasiado dulces?, preguntó el director, pero Soo-hyun, con esa misma inocencia de su yo más joven, le dijo que estaban perfectos, precisamente porque eran tan dulces. Ki-taeyeon suspiró una vez más, con una clara expresión de preocupación. «Esto no está nada bien», pensó. En ese recuerdo, el Ki-taeyeon de niño, con una mirada enigmática, le dijo a Soo-hyun que devolviera lo que quedara de los macarrones y que no volviera a tomarle nada, ¿viste? Le rogaba que no le contara a la abuela para que no se enojara, pidiéndole que guardara el secreto. Después, en un gesto juguetón, le pellizcó la mejilla. En medio de esa interacción, el pequeño Ki-taeyeon notó el pelo de Soo-hyun, que le dijo que necesitaba un corte. Soo-hyun le explicó que su peluquero se había ido a visitar a su hijo, por lo que no había podido cortárselo. Entonces, Ki-taeyeon se ofreció a hacerlo él mismo, asegurando que ya le había cortado el pelo a la abuela de Soo-hyun antes. Con un tono suave, lo llamó, lo hizo sentar y mientras le ponía un paño, le comentó que solo le iba a limpiar un poco, no fuera a hacer que si se lo dejaba muy corto pasara frío. Soo-hyun, confiado, le dio permiso para cortarlo como quisiera. Mientras le cortaba el pelo, Ki-taeyeon cambió de tema, preguntándole si había escuchado algo sobre la gente que venía de Seúl. Soo-hyun, con la inocencia de un niño, comentó que sería difícil detener el programa de renovación urbana. Ki-taeyeon le preguntó si le daría tristeza ver el barrio reconstruido, y Soo-hyun admitió que sí, no solo porque creció ahí, sino porque no podría ver a Ki-taeyeon ni a las otras abuelas. Esas palabras hicieron que Ki-taeyeon pausara su tarea, visiblemente afectado, con la mirada perdida por un momento. Soo-hyun, al verlo así, le preguntó si él no se iba a mudar a Seúl con su abuela. Ki-taeyeon se rascó la cabeza, incómodo, y dijo que no lo creía, desviando la pregunta hacia sus propios planes. Soo-hyun, inquieto, le contestó que lo pensaría cuando llegara el momento. La escena se disolvió en el tiempo, mostrando el resultado del corte, con Ki-taeyeon limpiando los restos de pelo mientras Soo-hyun se tocaba la cabeza. El niño, un poco inseguro, le preguntó a Ki-taeyeon si había sido buena idea el corte, si se veía raro. Este, sonriendo, le dijo que ahora destacaba mucho. Soo-hyun, con cierta melancolía, comentó que su abuela siempre decía que no era bueno destacar tanto y que ahora podía ver bien, como si el corte le hubiera abierto los ojos.
Y, en ese recuerdo, la voz de su abuela resonaba mientras limpiaba en el supermercado. «Es mala suerte para vos destacar tanto, Soo-hyun». Con esa advertencia de su abuela resonando en la cabeza, una frase que le decía que a veces es mejor pasar desapercibido porque algún hombre malo te puede llevar, el tiempo parece arrastrar a Soo-hyun de vuelta al presente. Porque ahora, bajo una nevada que lo congelaba hasta los huesos, Soo-hyun se lamentaba del viento furioso que lo golpeaba mientras caminaba por la calle. Intentando resguardarse del frío y mientras estornudaba, chocó torpemente con alguien. En un segundo, la enorme figura de Ki Ta-yen estaba sobre él, tan cerca que Soo-hyun dio un respingo de puro susto. Pero Ki Ta-yen, en lugar de disculparse, le recriminó por gritarle, como si la invasión de su espacio personal fuera culpa de Soo-hyun. Con esa actitud que ya conocía, Ki Ta-yen simplemente se excusó diciendo que hacía demasiado frío para esperar afuera y que era un caballero, no como la basura que fuma dentro del auto. Con la misma naturalidad, Ki Ta-yen le quitó la nieve de encima, como si fueran viejos amigos, y le preguntó si estaba trabajando en Navidad. Soo-hyun se sorprendió al darse cuenta de que era Nochebuena, una fecha que había olvidado por completo. Pero la presencia de Boxil, su perrito, que apareció moviendo la cola, confirmó la inocencia del momento. Entonces, Ki Ta-yen le señaló una caja de pastel sobre el mostrador, presentándola como su regalo de Navidad. Soo-hyun, algo incómodo, ya con la gorra puesta, preguntó para qué le traía esas cosas, a lo que Ki Ta-yen, con una sonrisa de lado y encendiéndose otro cigarrillo, le recordó sin rodeos que se trataba de un soborno. Soo-hyun no podía entenderlo, sabía que los de su posición no solían ensuciarse las manos con visitas personales. Ki Ta-yen solo emitió un mientras lo llamaba por su nombre. Y entonces, como si le revelara un secreto guardado desde la infancia, se acercó a Soo-hyun con esa misma complicidad que usaba cuando de niño le dijo, «Te voy a contar un secreto». Pero esta vez, el mensaje era claro y directo, «Mis visitas no son inútiles». Soo-hyun no pudo evitar pensar si se refería a los negocios, aunque la cercanía de Ki Ta-yen era tan intensa que lo hacía dudar de todo. Finalmente, el tipo sonrió de esa forma que ya se le había vuelto tan familiar y le dijo que se comiera el pastel para hacerse grande y fuerte, añadiendo con un tono condescendiente que lo tirara si no lo quería. Soo-hyun, un poco molesto por la burla sobre su tamaño, pensó, «pero si no soy pequeño». Soo-hyun, aunque sentía el peso de la advertencia de su abuela de no aceptar nada de Ki Ta-yen, no podía resistirse al atractivo de un pastel de Navidad. Quizás, pensó, si lo compartía, la regla no se aplicaría. Así que, al verlo en el pasillo, lo invitó. «Director, ¿querés compartirlo conmigo?» Dentro de la tienda, Soo-hyun abrió la caja con cuidado, maravillado por el pastel rosa decorado con cerezas. Mientras le ofrecía un lugar cálido en el suelo para sentarse, empezó a cortar una porción, concentrado en la tarea. Pero la atmósfera no era tan casual como Soo-hyun pretendía. Ki Ta-yen lo observaba con una intensidad que, aunque silenciosa, era palpable. Soo-hyun, incómodo, se preguntó por qué lo miraba así. Hasta incluso empezó a tocarse el pelo, pensando que quizás se veía raro. La tensión era innegable, con Ki Ta-yen manteniendo una mirada fija y penetrante. Soo-hyun, al ofrecerle el trozo de pastel, notó la falta de reacción de Ki Ta-yen, quien solo preguntó qué hacía. Con toda la inocencia del mundo, Soo-hyun explicó que esperaba que él comiera primero, en señal de respeto. Esto provocó una sonrisa en el rostro del director, que pareció divertirle la ingenuidad de Soo-hyun. Sin embargo, Ki Ta-yen intentó rechazar el pastel, argumentando que no le gustaban esas cosas y que Soo-hyun lo comiera todo. Pero Soo-hyun no cedió. Con la determinación que le había inculcado su abuela, insistió en que, como invitado, Ki Ta-yen debía probarlo. «Mi abuela me dijo que siempre debo ser un buen anfitrión», le recordó. Al escuchar eso, Ki Ta-yen sonrió de nuevo, aceptando el rol de invitado, y finalmente dio un bocado al pastel. Soo-hyun suspiraba, mientras Ki Ta-yen también probaba el pastel, que en realidad Soo-hyun iba a comer de todas formas. Con sus palillos, Soo-hyun tomó una cereza, observándola con curiosidad. Para él era un descubrimiento. Era la primera vez que probaba una cereza, y mucho menos un pastel de cereza. Estaba acostumbrado a los colores más bonitos de las cerezas enlatadas, pero esta, fresca, con su hueso grande, era una experiencia completamente nueva.
Mientras Soohyun comentaba que solo conocía pasteles de batata o de crema, Ki Taeyeon lo miraba fijamente, absorto en sus propios pensamientos. Se preguntaba si Soohyun era realmente un omega, porque aunque tenía todas las características, no podía sentir sus feromonas, lo cual lo confundía. La inocencia de Soohyun, su forma de comer, de hablar y de saborear cada bocado, lo atrapaba. Ki Taeyeon se le cruzaban pensamientos atrevidos, una atracción inesperada por ese chico que consideraba tan joven y fuera de su tipo habitual, pero que, de alguna manera, lo estaba encendiendo. Ki Taeyeon le explicó que simplemente le había pedido a alguien que comprara algo que le gustara a un niño. Soohyun, sorprendido, entendió que no lo había comprado él mismo y, con su lógica particular, comentó que, por lo general, la persona que ofrece un soborno es la que lo elige, aunque rápidamente se justificó pensando que Ki Taeyeon era alguien ocupado. Ki Taeyeon, con una sonrisa burlona, lo encontró divertido y lo desafió, preguntándole quién le había dicho esa regla. Soohyun, toda naturalidad, le respondió que nadie, que era obvio, y que además no era un soborno sino una expresión de gratitud. Y para él, la persona agradecida era la que debía elegir. En ese momento, Ki Taeyeon lo llamó por su nombre, con una intensidad que hizo a Soohyun levantar la vista. ¿No te doy miedo?, le preguntó. Pero Soohyun, con la honestidad de su corazón y una profunda ingenuidad, le dijo que no, porque no había razón para tenerle miedo a alguien que le daba comida. Y en su mente, la imagen de Ki Taeyeon de niño ofreciéndole macarrons confirmaba su creencia de que Ki Taeyeon no estaba allí para acosarlo. Soohyun está convencido, pero Ki Taeyeon, con una mirada profunda, lo saca de sus pensamientos preguntando qué pasaría si en realidad estuviera ahí para acosarlo. Soohyun, confundido, desvía el tema hacia el terreno de su abuela, aclarando que nunca dijo que no lo vendería y que de hecho seguiría el consejo de los adultos, siempre y cuando paguen lo justo. Parece que para Soohyun la amenaza no es el acoso personal, sino el valor de su propiedad, lo que demuestra su tremenda ingenuidad. Ki Taeyeon lo observa con una cereza en la mano y Soohyun, un poco incómodo, le pregunta por qué lo mira así. La respuesta de Ki Taeyeon es directa: sos inusual. Soohyun se siente un poco expuesto, imaginándose con orejas de gato, y para romper la tensión, le pregunta a Ki Taeyeon qué hace tan ocupado en Navidad, ya que no parece el tipo de persona que va a la iglesia y normalmente la gente pasa esos días con su familia o pareja. Pero Ki Taeyeon no se anda con rodeos y le devuelve una pregunta mucho más picante. ¿Te referís a por qué vine hasta acá en vez de buscarme un omega con quién? ¿Ya sabes? Soohyun se sonroja, balbuceando que no quiso decir eso, mientras Ki Taeyeon se ríe, comentando que en Navidad los hoteles están llenos de gente buscando conectar. Soohyun se queda pensando si todos los alfas son así de directos. Ki Taeyeon, por su parte, dice que en ese barrio la Navidad no tiene ningún sentido, y Soohyun, aunque lo sabe en el fondo, no puede evitar sentir el contraste. Por eso, si no hay significado, no hay razón para no trabajar. Soohyun, aún un poco despistado, le pregunta por qué siempre viene al supermercado, en vez de pedir un informe desde Seúl. Ki Taeyeon, con una sonrisa amplia y tomando un trozo de pastel, le suelta: bueno, hoy vine acá para sobornarte. Soohyun lo mira y piensa que es una persona rara, pero mientras sigue comiendo el pastel, una sensación cálida lo envuelve. No lo relaciona con el frío de afuera, sino con el pastel, y con la idea de que quizás por primera vez está comiendo pastel en su cumpleaños, aunque haya olvidado por completo que era Navidad. Al día siguiente, bajo un cielo azul brillante, Soohyun vuelve a su rutina. Se lo ve en el exterior de su tienda, con una sonrisa, mientras cuelga con cuidado unas tiras de kakis secos. ¡Wow!, exclama, disfrutando de la simple belleza del día. Soohyun sonríe complacido mientras revisa sus kakis secos, viendo que quedaron mejor de lo que esperaba. Prueba uno y su reacción de puro disfrute lo dice todo. ¡Están buenísimos! Y en ese momento se acuerda del director, Ki Taeyeon. Murmura que la próxima vez que lo vea debería darle algunos, porque su abuela siempre le enseñó que, si recibía algo, debía devolver el favor. El día sigue su curso y Soohyun se está duchando, sintiendo cómo el agua caliente cae sobre él. Pero mientras se lava la cara, una idea le cruza la mente. ¿Y por qué no he vuelto a ver al director?, se pregunta en voz alta. Los otros hombres de la constructora siguen viniendo, pero Ki Taeyeon no.
So-hyun hace una pausa, reflexivo. Empieza a darse cuenta de que, de alguna manera, lo está esperando. Y eso lo hace dudar. ¿Será que el pastel que le dio fue una especie de soborno que realmente funcionó? ¿O simplemente está pensando en él porque es un alfa dominante? Después, en casa, el ambiente cambia con el crepitar de una pequeña estufa, donde So-hyun está asando batatas. El dulce aroma inunda la habitación, y él, poniéndose guantes de cocina, se prepara para sacarlas. Su fiel compañero Boksil, siempre a su lado, corre emocionado y le ladra, pidiendo atención. Soo-hyun lo calma, prometiéndole que pronto estará su golosina. Mientras espera, su mirada se posa en el calendario. Cuenta los meses y se da cuenta de que aún falta para su ciclo de celo. Y ahí, otra vez, aparece la misma pregunta: ¿por qué sigue pensando tanto en Ki-taeyeon? Siendo un omega recesivo, nunca tuvo un ciclo de celo normal o fuerte, pero eso no le impide tomar sus supresores religiosamente, tal como su abuela le pidió. Contando las píldoras, Soo-hyun sabe que, incluso si se saltea la dosis, apenas sentiría algo por un par de días. Pero la promesa a su abuela es sagrada. De repente, Boksil ladra de nuevo, sacándolo de sus pensamientos, impaciente por saber si las batatas ya están listas. La nieve seguía cayendo sin tregua. Desde su puesto en la tienda, Soo-hyun observaba cómo el viento azotaba la puerta, casi sin esperanzas de que algún cliente llegara con ese clima. Con razón nadie viene, pensó, y decidió que era hora de cerrar, justo cuando el sonido de un auto alejándose lo hizo mirar. El panorama nevado le confirmó que esa noche la nieve se acumularía bastante. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar, la puerta se abrió y una ráfaga de viento helado entró con Ki-taeyeon, quien se sacudía la nieve del abrigo. Soo-hyun lo miró, asombrado, y no pudo evitar preguntarle si no se suponía que ya se había ido a Seúl. Ki-taeyeon, con su habitual calma, le respondió que estaba esperando a que su auto regresara, aunque Soo-hyun, viendo la ventisca afuera, dudó seriamente que pudiera volver. Entonces, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, Ki-taeyeon lo miró y le preguntó, casi de broma, si siquiera sabía manejar. La tensión subió un nivel cuando, sin rodeos, le planteó que, si su transporte no volvía por la nieve, no había moteles cerca, así que, ¿dónde iba a dormir? A Soo-hyun se le escapó un claramente sin entender el juego. Soo-hyun, aún con la manta al hombro, le replicó con algo de nerviosismo que por qué debería ser él quien lo alojara. Ki-taeyeon lo miró con esa sonrisa confiada y le explicó la lógica. No hay moteles, y si me congelo, el precio de la tierra va a bajar. Soo-hyun tuvo que admitir que eso no era bueno. Luego, Ki-taeyeon agregó, en tono de advertencia juguetona, que si tenía que buscar alojamiento asustando a una pareja de ancianos, Soo-hyun no vería ni un peso de su dinero. Así, el alfa dominante dejaba claro su plan, dejando a Soo-hyun sin muchas opciones. Ki-taeyeon seguía apretando, y Soo-hyun, aferrado a su manta verde, intentó negarse a darle alojamiento, argumentando que solo los bebés no temen a los extraños y que no tenían ninguna habitación libre. Pero el otro lo interrumpió con una sonrisa, desestimándolo. «No me engañes, cara de bebé». Cuando Soo-hyun insistió que era verdad, Ki-taeyeon lanzó una pregunta que lo dejó helado. «¿Vos dormís en las 3 habitaciones?» La sorpresa de Soo-hyun era evidente. ¿Cómo sabía eso? Su expresión cambió a shock cuando Ki-taeyeon, con esa misma sonrisa, le recordó la vez que lo había invitado a pasar, dejando claro que ya conocía el interior de su casa. Luego, Ki-taeyeon aprovechó para preguntarle por el pastel de cereza que le había regalado. Soo-hyun, un poco apenado, confirmó que se lo había comido todo al día siguiente. Con esa respuesta, Ki-taeyeon le soltó un comentario con doble sentido. «Entonces, ¿no deberías recompensar a quien te hizo un regalo?» Antes de que Soo-hyun pudiera procesarlo, Ki-taeyeon sacó un cheque por 1.000.000 de wones y se lo entregó como la tarifa de la habitación. Soo-hyun quedó en shock. ¿1.000.000 de wones por una noche? Se negó, diciendo que eso no era un hotel, pero Ki-taeyeon solo se encogió de hombros, diciéndole que todos los hoteles son así, y para colmo, que el desayuno estaba incluido. Soo-hyun, ya sin margen, le dijo que solo podía ofrecerle el living y que bajo ninguna circunstancia podría dormir en su propia habitación. Ki-taeyeon, sonriendo con una satisfacción fría, respondió con un simple «claro», mientras Soo-hyun aún procesaba la increíble suma.
Intrigado, Soo-hyun le preguntó por qué no se había vuelto en el auto si tenía problemas, pero Ki Tae-yeon lo desestimó, alegando que le había pedido al chofer que lo revisara, y se burló de sus quejas con un bla bla. La actitud de Ki Tae-yeon empezó a irritar a Soo-hyun, quien se irguió y le dijo que él era el dueño de la tienda y podía hablar lo que quisiera. Ki Tae-yeon, con una mirada intensa y fumando un cigarrillo, le lanzó un reto. ¿Y vos también me vas a contestar? Soo-hyun, aunque se sentía intimidado, intentó explicar que solo quería que su huésped no se sintiera incómodo, pero que él, con una sonrisa que no prometía nada y un aura que se oscurecía, le preguntó directamente si realmente iba a tratarlo como un huésped. Finalmente, Soo-hyun, agotado y resignado, cedió. Ya que le había dado dinero, lo dejaría quedarse, pero le advirtió que no esperaba un servicio de 5 estrellas. Ki Tae-yeon, con una sonrisa de victoria, lo llamó jefe, una palabra que sorprendió a Soo-hyun, quien, con el cheque de 1 millón en sus manos, se sintió de repente deslumbrado por la inesperada ganancia. La situación, por más que Soo-hyun tratara de procesarla, ya era un hecho. Ki Tae-yeon se había instalado en su casa. Mientras el joven se encargaba de las cosas, Tae-yeon, con esa media sonrisa de siempre, no pudo evitar molestarlo un poco. «Parece que te gusta que te digan jefe», le dice, con un tono que mezclaba picardía y algo más, mientras Soo-hyun apenas balbucea una risita, medio atontado por la inesperada ganancia que lo había convencido. Con su nuevo huésped a cuestas, Soo-hyun se acerca a la heladera, notando lo vacía que está. Pensando en el físico de Tae-yeon y en la típica dieta de pechuga de pollo que comen los que se entrenan, se pregunta si él también es de esos. Se da vuelta hacia Tae-yeon y le dice con un poco de timidez: «No tengo nada de carne, ¿está bien?». Tae-yeon, que ya se había quitado el abrigo, lo mira con esa expresión imponente y le pregunta, casi desafiándolo: «¿Y si te digo que no?». Soo-hyun, un poco incómodo pero siempre servicial, le ofrece: «Bueno, puedo ir a lo de un vecino y conseguir un poco». Tae-yeon, con un suspiro de desaprobación, lo interrumpe: «Con esa cara de bebé, de seguro querés agarrarte un resfriado». Soo-hyun, internamente, lo descarta. «Por más frío que tenga, no me voy a resfriar tan fácil», piensa, mientras se pregunta si toda la gente de la capital era así de dramática. Entonces, con un movimiento inesperado, Tae-yeon se inclina sobre Soo-hyun, abre la heladera y, con su brazo extendido sobre el hombro del chico, decide: «Hay muchas cosas, comamos algo simple». Soo-hyun, intentando retomar el control de la situación, le indica el sillón: «Yo preparo la comida, vos sentate ahí y come una batata». Pero mientras se ocupa, no puede evitar la preocupación. No parece de los que disfrutan una comida sin carne. ¿Estará realmente bien?, se pregunta. Mientras Tae-yeon se acomoda en el sillón, incluso recibiendo el juguetón empujón de la nariz de Boxil, Soo-hyun sigue en la cocina, sacando los tuppers. En eso, se da cuenta de algo. «Ay, no tengo kimchi». Sin dudarlo, avisa: «Espérame acá, ya vuelvo», y sale rápidamente de la casa. Afuera, la nieve ya cubría el suelo con una capa gruesa y el viento soplaba fuerte. Soo-hyun caminaba con cuidado, pisando la nieve crujiente, hasta que llega a los grandes recipientes de cerámica. Abre uno con un pequeño traqueteo y, con unas pinzas, saca el kimchi. Pero, al levantar la vista, se topa con una escena inesperada. Tae-yeon está parado en la puerta, recostado contra el marco, observándolo. «¿Por qué estás afuera? Hace mucho frío», le dice Soo-hyun, visiblemente preocupado por la exposición de Tae-yeon. Y ahí, con esa mirada particular que siempre lo acompaña, Tae-yeon le responde con total calma: «Solo quería verte trotando por ahí». Una respuesta que, sin duda, dejó a Soo-hyun un poco descolocado. Después de ese encuentro inesperado, Soo-hyun entra a casa con un recipiente rojo en la mano. Tae-yeon, que lo esperaba en la entrada, simplemente le dice que cierre la puerta y pase. Soo-hyun, pensando que Tae-yeon debe estar aburrido, le muestra el kimchi que trae y, con una sonrisa, se ofrece a cocinar. Dice que es bueno en la cocina y que les hará algo delicioso, porque si van a comer, que sea rico. Acto seguido, sus manos se mueven con destreza, cortando verduras con una rapidez impresionante. Tae-yeon, observándolo de cerca, no puede evitar comentar lo bueno que es con eso. Soo-hyun, con naturalidad, le contesta que es hábil con las manos y que sí, que cocina desde chico.
Pero enseguida, con esa humildad que lo caracteriza, aclara que lo que está preparando es algo simple, nada del otro mundo. Mientras las verduras se cocinan, Soohyun, un poco avergonzado por la mirada de Taeyeon, le dice que ya casi está y que se siente a esperar. Sorprendentemente, Taeyeon le hace caso sin chistar. En cuanto Taeyeon se sienta en la mesa baja, Soohyun se acerca para entregarle los palillos. Taeyeon lo mira y en su mente la reflexión es perturbadora. Es bastante hábil para tener esa cara de bebé. Sus pensamientos se oscurecen, imaginando un contacto íntimo con Soohyun, pero enseguida se frustra. Es que le resulta un fastidio intentar algo con alguien que no es un omega, por la ausencia de esas feromonas que tanto espera. Mientras tanto, Soohyun, ajeno a todo esto, se apura con los últimos preparativos. Le pasa un libro a Taeyeon pidiéndole que acomode los platos y le dice que él mismo traerá el estofado. Taeyeon, observando la escena con Boxil a sus pies, no puede evitar suspirar y pensar que Soohyun es hilarante, viendo cómo el joven corre de un lado a otro como un dibujo animado. Finalmente, la comida está servida, varios acompañamientos y 2 grandes tazones que parecen bibimbap. Soohyun se sienta, pero su mente no descansa. ¿Habrá cocinado bien? Empieza a dudar, pensando que quizás debería haber hecho una sopa de huevo o de brotes de frijol. Mira los tazones y nota que uno tiene un huevo frito y el otro no. Con un "oh" de realización y una pequeña frustración, se da cuenta. ¡Ese es mi plato! Se había equivocado y le había dado a Taeyeon el que no tenía el huevo. Cuando se dio cuenta de su error, Soohyun rápidamente le ofreció su propio tazón, el que sí tenía el huevo, a Taeyeon, diciéndole que no había problema, que él podía servirse otro. Taeyeon, con una ligera sonrisa, aceptó el plato, invitándolo a avisarle si necesitaba más comida. Pero la sonrisa de Taeyeon no era de aprecio, más bien de burla. Le preguntó a Soohyun por qué comía tanto, llamándolo una cosita pequeña que le parecía divertida. Soohyun, molesto, se defendió, asegurando que era una cantidad normal y que con bibimbap siempre comía un poco más de lo habitual. Cuando Taeyeon extendió la mano para tomar su tazón de nuevo, Soohyun instintivamente lo detuvo. Sus manos se tocaron. En ese instante, la atmósfera cambió. Taeyeon, con una mirada intensa, lo llamó por su nombre y le preguntó directamente: ¿Vos sos un beta? Soohyun, sin saber qué decir y nervioso por la cercanía, asintió rápidamente, afirmando ser un beta. Un momento después, se arrepintió de esa mentira porque recordó la advertencia de su abuela. Se preguntó por qué Taeyeon le hacía esa pregunta de repente. Taeyeon, sin embargo, solo comentó que le parecía un omega y que su gran apetito lo sorprendía, ya que los omegas que él conocía solían comer muy poco. Soohyun asimiló la información, explicando que él siempre había comido mucho, especialmente cuando trabajaba al aire libre. Con una sonrisa modesta, mencionó su huerto, un terreno bastante grande que, según él, cuidaba desde que era muy joven, por lo que no le resultaba difícil. Pero la actitud despreocupada de Soohyun preocupaba a Taeyeon, quien notó su total falta de cautela. Frustrado por su ingenuidad, Taeyeon lo miró fijamente y le lanzó una pregunta cargada de significado. «Soohyun, ¿tus mayores no te dijeron que tuvieras cuidado conmigo?» Soohyun, tomando una cucharada con total relajación, le confesó que sí. Le advirtieron que Ki Taeyeon era peligroso, pero que la verdad no le dio mucha importancia. Ki Taeyeon lo observaba y por dentro se frustraba al notar lo completamente ajeno que el chico parecía a la situación, comiendo con una tranquilidad que no concordaba. Soohyun, al percibir la pausa de Taeyeon, se preocupó. Soohyun le preguntó si la comida no le gustaba. Ki Taeyeon afirmó que estaba buena, y Soohyun, con una gran sonrisa de alivio, le dijo que se sentía mucho mejor. Orgulloso, Soohyun le contó que se había preocupado, porque la pasta de soja no es del gusto de todos. Lo invitó a probar el estofado, que también estaba delicioso. Ki Taeyeon, después de un sorbo, admitió que realmente estaba muy rico. Soohyun, con los ojos brillando, explicó que el secreto era el buen kimchi, de donde venía todo el sabor de los guisos y sopas. Luego, Soohyun se puso nostálgico, viendo los frascos de kimchi afuera. Le contó que era la temporada para prepararlo, pero que no lo haría este año porque quizás tenga que mudarse y sería demasiado para llevarse. Suspirando, imaginó el cerdo hervido, que va tan bien con el kimchi fresco.
Entusiasmado, le preguntó a Ki Taeyeon si le gustaba el cerdo hervido y le describió lo suave y masticable que era y cómo le encantaba envolverlo en kimchi recién hecho o con pasta de kimchi y repollo. Incluso pensó en comprar almejas para la próxima vez, a pesar del trabajo de hervirlas y quitarles las conchas, porque una vez listas se pueden comer por mucho tiempo. Con una sonrisa, le prometió hacerle bibimbap de almejas la próxima vez que fuera. Ki Taeyeon, intrigado por el próxima vez, le preguntó si no se sentía incómodo con él. Suhyun, sorprendido y sin entender, le preguntó por qué se sentiría incómodo. Luego, con una sonrisa dulce y sincera, le confesó que le encantaba comer con él y que ya estaba esperando la próxima vez. Taeyeon lo miró, pensativo, procesando la genuina inocencia de Suhyun. La escena cambió abruptamente a un baño, donde la mano de Suhyun señalaba una botella y decía que era el champú. Suhyun señaló la botella de champú, pero el silencio que siguió de Ki Taeyeon lo dejó pensando. ¿Realmente tendría que mostrarle cómo usar la ducha? Su incomodidad era palpable, pero la respuesta de Ki Taeyeon fue aún más directa, con una sonrisa pícara. Si querés echar un vistazo, quédate parado ahí nomás. La sorpresa fue tal que Suhyun no pudo más que salir disparado de la habitación, gritando apresurado que lo llamara si necesitaba algo. Ya a salvo en su habitación, Suhyun se recostó contra la puerta, con la respiración entrecortada, procesando la brutal honestidad de su huésped. ¿Así de sin rodeos hablaban todos los alfas dominantes y los adultos? Después del shock inicial, su mente lo llevó a otra preocupación. Ki Taeyeon no tenía ninguna cobija para dormir, no podía dejarlo así que rápidamente se puso manos a la obra buscando sus propias cobijas y almohada para ofrecérselas. Con todo listo, se dirigió nuevamente hacia el baño. Justo en ese momento, Ki Taeyeon salió de la ducha, el vapor aún envolviéndolo, con una toalla al hombro que apenas cubría su torso trabajado. Suhyun, aún sosteniendo las cobijas, le preguntó si la ropa que le había prestado le había quedado bien. Ki Taeyeon simplemente se encogió de hombros, con una sonrisa seductora, y le preguntó de vuelta, ¿me veo bien? Suhyun, completamente abrumado por la situación, apenas pudo balbucear un sí y asegurar que por supuesto le quedaba muy bien, ya que la ropa le quedaba grande a él. Pero la conversación tomó un giro inesperado. Suhyun notó un detalle peculiar en los pantalones de Ki Taeyeon y, sonrojado hasta las orejas, le preguntó por qué no se había puesto la ropa interior que le había dado. La respuesta de Ki Taeyeon fue aún más descarada, explicando sin tapujos que era tan pequeña que le estaba aplastando. Con total naturalidad, Ki Taeyeon le quitó la toalla de la cabeza a Suhyun y, mientras se secaba, le preguntó por qué seguía parado ahí. Suhyun lo miró confundido, sin entender, hasta que Ki Taeyeon se levantó la remera un poco, revelando parte de su abdomen, y le dijo que él dormía desnudo. No contento con eso, siguió subiéndose la remera, mostrando sus abdominales definidos, y le preguntó a Suhyun si quería ver cómo era el pene de un adulto. Suhyun, en un estallido de vergüenza y pánico, gritó un rotundo ¡No! Salió corriendo de ahí, le deseó buenas noches a Ki Taeyeon y le pidió que apagara la luz, cerrando la puerta con un golpe seco. Ki Taeyeon simplemente se quedó ahí, divertido con la reacción. Detrás de la puerta, Suhyun sentía el corazón martillarle en el pecho. Finalmente, ya en la cama, intentaba conciliar el sueño, pero Ki Taeyeon no había terminado. Desde la puerta, escuchó su voz. Carita de bebé, lo que hizo que Suhyun se levantara de golpe, sobresaltado. Ki Taeyeon, ya en el pasillo, te observa preguntando qué es todo eso que tenés encima. Le explicás, algo avergonzado, que solo querías asegurarte de que estuviera cómodo, incluso ofreciéndole tus propias mantas. Él, con una sonrisa que no llega a ser del todo amable, te dice que sí que sabés tratar a tus invitados. Después de devolverte las cosas, te manda a la cama, mientras vos te enredás un poco entre las sábanas. Pero la noche trae más sorpresas. Una vez de vuelta en tu cama, escuchás un traqueteo, lo que te hace asomarte por la puerta otra vez, y la escena te deja sin aliento. Ki Taeyeon, al quitarse la remera, revela un enorme tatuaje de serpiente que cubre casi toda su espalda mientras sus músculos se tensan. Cuando él se da vuelta y te mira con una expresión confundida, vos, completamente sonrojado y sin pensarlo dos veces, le soltás, ¿querés dormir con vos? A tu pregunta, Ki Taeyeon apenas mueve un músculo, pero en su rostro se dibuja una leve contracción.
Sin esperar respuesta, te apresuras a desplegar 2 colchones en el suelo, uno al lado del otro, y les deseas buenas noches. Él, con una mezcla de exasperación y diversión, suspira un «Dios mío» antes de acostarse, y por un segundo lo ves sonreír, diciendo que esto se siente bien. Vos, a su lado, lo mirás de reojo antes de cerrar los ojos. Acostado, sentís una rara sensación de compañía, algo que no experimentabas desde hacía mucho, y pensás que, aunque mañana vas a volver a estar solo, la presencia de otra persona en la casa es un pequeño consuelo. Pero este momento de paz es interrumpido por una extraña sensación de calor que te consume y un intenso latido en el pecho. De repente, te sobresaltás al sentir que Ki-Tae-yeon está peligrosamente cerca, inclinado sobre vos, aspirando tu aroma, como si intentara descifrar un enigma. Vos, completamente sonrojado y sin pensarlo 2 veces, le soltás: «¿Querés dormir con vos?». A tu pregunta, Ki-Tae-yeon apenas mueve un músculo, pero en su rostro se dibuja una leve contracción. Sin esperar respuesta, te apresurás a desplegar 2 colchones en el suelo, uno al lado del otro, y les deseas buenas noches. Él, con una mezcla de exasperación y diversión, suspira un «Dios mío» antes de acostarse, y por un segundo lo ves sonreír, diciendo que esto se siente bien. Vos, a su lado, lo mirás de reojo antes de cerrar los ojos. Acostado, sentís una rara sensación de compañía, algo que no experimentabas desde hacía mucho, y pensás que, aunque mañana vas a volver a estar solo, la presencia de otra persona en la casa es un pequeño consuelo. Pero este momento de paz es interrumpido por una extraña sensación de calor que te consume y un intenso latido en el pecho. De repente, te sobresaltás al sentir que Ki-Tae-yeon está peligrosamente cerca, inclinado sobre vos, aspirando tu aroma, como si intentara descifrar un enigma. La cercanía es tal que te sentís acorralado, y Ki-Tae-yeon te mira con una intensidad que te hace temblar mientras te llama carita de bebé. Sin darte tiempo a reaccionar, te suelta la pregunta directa, la que te deja sin aire. «Sos un omega, ¿verdad?». Tu corazón se acelera, sentís un nudo en la garganta y mientras Ki-Tae-yeon se inclina aún más, ahora mostrándote el imponente tatuaje de serpiente en su espalda, apenas podés balbucear un «No, no lo soy». Tu mente entra en pánico. Recordás las advertencias de tu abuela sobre lo peligrosos que eran los alfas y una pregunta te martilla la cabeza. ¿Cómo lo supo? ¿Deberías seguir o negándolo? Ki-Tae-yeon solo sonríe, como si leyera tus pensamientos. No tenés tiempo para procesar porque él te toma del cuello con una mano fuerte y empieza a frotarlo, presionando justo donde sentís la piel más sensible. ¿Estás seguro de eso?, te dice con una voz que te eriza la piel. Te sentís totalmente expuesto, tu cuerpo reacciona por sí solo con un escalofrío que te recorre la espalda. Empezás a temblar involuntariamente. ¿Qué es ese olor?, lográs preguntar, confundido por una fragancia extraña que te inunda. «Alcohol», respondés con dificultad, tratando de racionalizar lo que sentís. Ki-Tae-yeon suelta una risa incrédula, como si le hubieras dicho la broma más absurda. Se da vuelta, mostrando de nuevo el tatuaje mientras se ríe a carcajadas. «Ja, ese es el olor de tus feromonas», te revela, dejando caer la bomba que ya sospechabas. Volvés a sentir el latido intenso en el pecho, te das cuenta de que él ya lo sabía. Ni siquiera te das cuenta de que andás por ahí goteando feromonas, te dice, volviéndose a inclinar, esta vez tomando tu mano, con una mirada que te hace sentir pequeño e ingenuo. La situación es demasiado para vos, te desmayás de la tensión, tu cuerpo convulsiona con un ligero temblor. Ki-Tae-yeon te observa con una mirada profunda, casi calculadora. «Es tan sensible, solo con esto ya está temblando», piensa, mientras te mira de reojo. Para él es imposible que seas un beta con ese cuerpo, y no es que alguna vez haya pensado que lo fueras. Con esa carita linda, la vida como beta sería difícil. Pero luego, una sonrisa depredadora se dibuja en sus labios mientras termina su pensamiento. O quizás estás más jodido porque sos un omega. La sonrisa depredadora de Ki-Tae-yeon se materializaba en un sueño vívido para Soo-hyun. Vos la veías acercarse, la oscuridad de su cabello mezclándose con la noche, mientras te besaba con una intensidad que te dejaba sin aliento. «Menos mal que estás atrapado en este vecindario», te susurraba, como si la revelación de tu condición omega te hubiera encadenado a él.
Desorientado, intentabas defenderte, balbuceando que eras un omega recesivo y que, por lo tanto, no tenías feromonas. Era tu forma de aferrarte a la idea de que eras diferente, de que no eras tan vulnerable como los demás. Pero Ki Tae-yeon no te dejaba escapar tan fácil. Con una sonrisa cargada de malicia, se inclinaba sobre vos, burlándose de tu falta de educación sexual. Te explicó que estabas tan empapado en feromonas que no te dabas ni cuenta, mientras su mano se deslizaba con una familiaridad inquietante por debajo de tu remera. Confundido, recordaste las cerezas que habías probado por primera vez. Fue entonces cuando Ki Tae-yeon te reveló la verdad. Tus feromonas olían precisamente a cerezas. La sorpresa te sacudió. ¿Cómo era posible que nunca te hubieras dado cuenta? Él, notando tu desconcierto, te acarició el cuello, preguntándote con un tono provocador: ¿tenés curiosidad? La tensión se intensificó. Ki Tae-yeon te aseguraba que no tenía intenciones de forzarte a nada. Una frase que sonaba vacía, apenas salía de sus labios, porque inmediatamente después te preguntaba con una sonrisa perversa: «Che, pibe, ¿querés hacer algo divertido con un adulto?» Vos estabas visiblemente angustiado, al borde del llanto, y él se daba cuenta de que, a pesar de ser un omega recesivo, tus feromonas ya se manifestaban. Sus ojos te devoraban, y su mente ya no ocultaba sus deseos. Pensaba en cómo disfrutar de vos, sin importar tu inexperiencia, y te lo preguntaba con una calma escalofriante: ¿está bien? Pero de repente, la imagen se desvaneció. La realidad te golpeó suavemente mientras te despertabas y te frotabas los ojos, aún aturdido por el sueño. Miraste a tu lado y tu corazón dio un vuelco. Ahí estaba Ki Tae-yeon, durmiendo plácidamente, totalmente desnudo. Tu mente tardó un segundo en procesar lo que veías. ¿Por qué está desnudo?, te preguntaste en un murmullo que apenas salió de tus labios. El rubor subió a tu cara, caliente y vergonzoso, mientras la verdad de la situación te golpeaba con toda su fuerza. Estabas en tu cama, y él, el alfa dominante y depredador, estaba a tu lado, sin ropa, como si fuera lo más natural del mundo. Al despertar, lo primero que se le cruzó a Soo-hyun fue la idea de que habían hecho algo malo anoche. Pero, al mismo tiempo, una parte de él no podía negar que, extrañamente, lo había disfrutado. Se removía incómodo, sin saber cómo procesar esa mezcla de vergüenza y una satisfacción inesperada. La confusión lo invadió hasta que un gruñido impaciente lo sacó de sus pensamientos. Era Boxil, que le recordaba que ya se había pasado la hora del desayuno. Así que Soo-hyun se levantó, dirigiéndose al baño para lavarse la cara. Fue entonces cuando notó algo pegajoso en su mejilla, un residuo que le hizo sentir un escalofrío de sorpresa y, tal vez, una pizca de incomodidad por lo que implicaba. Cuando salió, se encontró con Ki Tae-yeon, que ya estaba despierto y con unos pantalones de chándal. Su físico imponente se destacaba todavía más con el torso desnudo. Ki Tae-yeon, relajado, le preguntó si había dormido bien, a lo que Soo-hyun respondió con una sonrisa forzada y un «sí, súper bien», intentando sonar convincente. Ki Tae-yeon comentó que la nieve ya había parado y que si ponía cadenas, su auto podría salir, aunque su chofer tardaría 1 hora en llegar. Soo-hyun, con su usual amabilidad, lo invitó a desayunar. Le ofreció huevos al vapor y sopa de algas con almejas, preguntándole si le gustaban. Ki Tae-yeon simplemente aceptó, desafiándolo a que fuera bueno. Luego se dio la vuelta para ir a ducharse, revelando su espalda completa, donde se extendía un enorme y detallado tatuaje de una serpiente. Mientras Ki Tae-yeon se duchaba, Soo-hyun, con su tendencia a la limpieza, se dispuso a ordenar la cama. Al levantar las sábanas, su mirada cayó sobre unas manchas. En ese instante, la realidad de lo ocurrido la golpeó de nuevo. Un rubor intenso se apoderó de su rostro, recordándole con una claridad abrumadora el momento íntimo que habían compartido. Decidiendo que la ropa sucia podía esperar, se concentró en la tarea más urgente: preparar el desayuno. Poco después, la mesa de la cocina estaba servida con una variedad de platos caseros, listos para empezar el día. Soo-hyun se movía con la cabeza hecha un lío, pero de repente, como un golpe, recordó las sábanas sucias de la mañana. Sí, por eso estaba ahí, en el piso del baño, lavando una manta a mano con todo el esmero que podía. La vergüenza le subía a la cara mientras Ki Tae-yeon lo observaba con esa calma inquietante, recostado en el marco de la puerta, un cigarrillo entre los dedos.
Suyon abrió la llave del agua, que empezó a gotear despacio en una palangana, y se puso a remojar la manta, chapoteando suavemente. Ki-Tayen, con una ceja levantada, rompió el silencio. ¿La lavadora es solo de adorno? Suyon se subió las perneras del pantalón, aclarando que era mejor lavar las mantas a mano. Dijo que el día estaba lindo, soleado después de la nieve, perfecto para colgarla afuera y que se secara rápido. Después de todo, siempre se pone cálido al día siguiente de una nevada. Pero mientras lo decía, no podía evitar preguntarse si Ki-Tayen le estaba reclamando por haber ensuciado la manta. ¿Por qué me miras así? Si te aburrís, anda a ver televisión a la sala o algo. Y con esa sonrisa de lado que le congelaba la sangre, agregó: la verdad es más divertido verte lavar tu manta en pleno invierno. Suyon, incómodo, le dijo que estaba bien. Se metió en la palangana, pisando la manta empapada con sus pies descalzos. Ki-Tayen lo miraba, pensativo, y se preguntó si Suyon no tenía frío. Después de un momento, extendió una mano y le dijo: «Vení». Suyon lo miró, sorprendido, mientras el agua salpicaba. Ki-Tayen se agachó, se remangó los pantalones y le dijo que se moviera, que sería más rápido si lo hacía él. Nunca había usado mis manos para lidiar con una manta, pensó, con una sonrisa oscura que no se veía, mientras sus propios pensamientos se teñían de rojo. Pero nadie puede decir que no tengo experiencia con mis manos, no después de anoche. Un rato después, bajo un cielo despejado y soleado, la manta ya colgaba impecable, completamente seca. Suyon, sosteniendo una parte, no pudo evitar notar lo rápido que se había secado gracias a la fuerza de Ki-Tayen. Gracias a vos, estoy experimentando la lavandería a mano por primera vez en mi vida. Ki-Tayen solo le regaló una sonrisa a modo de respuesta, dejando claro que el juego entre ellos apenas empezaba. Suyon se siente aliviado al ver que Ki-Tayen ayuda con la limpieza, agradeciéndole con una sonrisa. Ki-Tayen, con su cigarrillo encendido, le resta importancia al gesto, manteniendo su aire enigmático. Poco después, ya vestido y listo para irse, Ki-Tayen se despide formalmente, pero no sin antes recordar algo. Con un gesto rápido, le desliza una cantidad de dinero a Suyon, diciéndole que es el pago por el desayuno. Suyon, completamente sorprendido por el tamaño del fajo, intenta rechazarlo, pero Ki-Tayen le toma la mano con firmeza, insistiéndole que lo tome y llamándolo con un toque juguetón, jefe. Suyon, con el dinero en mano, lo ve alejarse en su lujoso auto, dejándolo solo con un tímido adiós. De vuelta en casa, Suyon se acurruca junto a Boxil, que descansa plácidamente. Pensando en su fiel compañero, se da cuenta de que el perrito ya tiene más de 10 años y, desde la muerte de su abuela, ha perdido mucha de su energía. Una punzada de tristeza lo invade y le confiesa en voz baja que desea que nunca se muera, pero de inmediato intenta alejar esos pensamientos dolorosos. En ese momento, el sonido de un auto lo saca de sus cavilaciones. Se pregunta si Ki-Tayen ya habrá llegado a salvo a su destino, mientras una sombra de duda cruza su mente. Recordando las conversaciones, se da cuenta de que la mediación por la venta de las tierras parece ir bien, lo que significa que quizá Ki-Tayen ya no tenga ninguna razón para volver. La realidad lo golpea. A pesar de haber pasado solo una noche juntos, ahora no para de pensar en él. Intentando encontrar una explicación, Suyon se pregunta si será porque hace mucho que no tenía a alguien más en casa. Sin embargo, su rubor se hace evidente cuando la verdadera pregunta se asoma. ¿Será por lo que hicieron? Sacudiéndose para volver a la realidad, Suyon admite que la experiencia fue abrumadora, pero a la vez, y esto es lo más confuso, no la odió. Y aunque la experiencia le había parecido abrumadora, la verdad es que una parte de él no la había odiado, y eso era lo más confuso. Aún así, Suyon no podía evitar que su mente se distrajera, preguntándose si el sexo de verdad sería distinto, si se sentiría mejor. La curiosidad le picaba, pero, de repente, un sacudón lo trajo de vuelta a la realidad. No es momento para pensar en esas cosas, se regañó a sí mismo, dándose cuenta de lo inapropiado de sus divagaciones. Se puso sus botas de goma y mientras salía a hacer un par de cosas, se detuvo. Había olvidado darle unos caquis secos que tenía guardados. Con la vista perdida en el paisaje nevado, una pregunta se le escapó. ¿Volvería Ki-Tayen?, murmuró para sí mismo, deseando que así fuera. Los días pasaron y con ellos el invierno empezó a ceder. La nieve que cubría las calles y el pequeño muñeco de nieve frente a la tienda se derretían lentamente bajo el sol. So-Hyun, quien ahora disfrutaba de un pequeño pastelito, observó cómo el paisaje cambiaba.
Ya casi no quedaba nieve y lo poco que quedaba seguramente desaparecería al día siguiente. De repente, el rugido de un motor lo sacó de sus pensamientos. Un auto grande se detuvo frente a la tienda. Sus ojos se abrieron con sorpresa y una chispa de emoción. Era el director. Salió rápidamente, sin siquiera terminar de decir su nombre, justo a tiempo para ver a Ki Ta-yen darle una patada al pobre muñeco de nieve, mientras su acompañante, un hombre de traje, observaba en silencio. Ki Ta-yen solo miró el muñeco, preguntándose qué sería esa cosa, y con otra patada lo desarmó por completo. Con una sonrisa juguetona, Ki Ta-yen se acercó a So-hyun, quien se había quedado inmóvil. «Qué lindo sos comiendo ese pastelito», bromeó, antes de preguntarle por qué había salido si no iba a saludar. Sin esperar respuesta, le tocó la nariz. «Tenés la nariz toda roja». Luego, con esa actitud despreocupada que lo caracterizaba, le dijo que tenía hambre y que había venido por comida. «Dame plata», respondió So-hyun, con un puchero. Ki Ta-yen le acarició la cabeza, preguntándole si no le había dado suficiente la última vez. So-hyun, por su parte, no podía evitar fijarse en que Ki Ta-yen, a pesar del clima, no llevaba abrigo. ¿Será que no siente el frío?, se preguntó internamente, y al recordar la noche que habían pasado juntos, se dio cuenta de que probablemente sí, siempre parecía tener calor. Todavía con la mente en la noche que habían pasado, So-hyun se encontró perdido en un recuerdo vívido. Sentía el aliento cálido de Ki Ta-yen cerca y escuchaba su voz profunda susurrarle una pregunta que resonaba en su cabeza. «¿Te está encantando esto, no es así?». El placer que sentía era innegable, pero la realidad lo golpeó de repente. So-hyun abrió los ojos de golpe, su cuerpo se sobresaltó y se dio cuenta de que todo había sido solamente un sueño. Ya despierto, o más bien en un estado de semi-confusión en la tienda, So-hyun estaba absorto en sus pensamientos cuando Ki Ta-yen apareció frente a él. Entonces, con un gesto inesperado, Ki Ta-yen extendió un fajo de billetes hacia él, pero So-hyun se echó hacia atrás, sorprendido. Ki Ta-yen lo miró con calma, preguntándole por qué se sorprendía si él mismo había pedido plata. Pero So-hyun rápidamente aclaró: «Oh no plata, quería un aventón». La expresión de Ki Ta-yen cambió a una mezcla de sorpresa y diversión. So-hyun, avergonzado por su impulsividad, le preguntó si tenía tiempo, a lo que Ki Ta-yen respondió con un tono que no dejaba lugar a dudas. «¿Acaso crees que vine hasta acá para nada?». Con la ambigüedad en el aire, Ki Ta-yen le propuso ir al mercado tradicional si no estaba ocupado. So-hyun, con los ojos brillando, recordó una conversación anterior donde Ki Ta-yen había mencionado el lugar. Emocionado, So-hyun explicó que el año nuevo lunar se acercaba y que, aunque él no hacía los ritos ancestrales, visitaría a su abuela en Seúl. Quería llevar algo para no llegar con las manos vacías y, de paso, comprar carne para Boxil, que andaba con poco apetito. Ki Ta-yen, visiblemente impaciente por su parloteo, lo interrumpió con un seco «¿Ya terminaste?». So-hyun, a pesar de la interrupción, siguió moviendo la cabeza, todavía no había terminado. Para convencerlo, So-hyun le prometió que si lo acompañaba, le invitaría a un almuerzo en un lugar de sopa y arroz delicioso cerca de ahí. La idea le gustó a Ki Ta-yen, quien, acercándose y apoyando su brazo en el hombro de So-hyun, le preguntó con una sonrisa coqueta: «¿Me vas a invitar?». So-hyun, completamente ruborizado, no solo dijo que sí, sino que se comprometió a comprarle también panqueques y pasteles de arroz. Una vez más, Ki Ta-yen consiguió lo que quería, mientras So-hyun lo miraba con una mezcla de sorpresa y adoración, sellando su acuerdo con un beso suave en la cabeza. Así que, cumpliendo su promesa, Ki Ta-yen le dio la señal a So-hyun para que se pusieran en marcha. Pero el chico, que todavía sostenía el envoltorio de su pastel de arroz, no podía creer que la oferta fuera en serio. Ki Ta-yen, encendiendo un cigarrillo con su karma habitual, solo le dijo «sí, obvio». La felicidad de So-hyun fue instantánea. Con una sonrisa de oreja a oreja, salió corriendo hacia la tienda, gritando que esperara un momento mientras se cambiaba de ropa. Ki Ta-yen solo respondió con un simple «claro», mientras el subordinado de la gabardina lo esperaba pacientemente. Mientras se apuraba para cambiarse, So-hyun echó un vistazo al hombre de la gabardina, el mismo que había visto antes. Su mente curiosa se preguntó si él también sería un alfa dominante, ya que parecía bastante imponente. Pero antes de que pudiera pensar mucho más, Ki Ta-yen lo agarró de la cabeza, empujándolo suavemente hacia adelante. Con voz tranquila le recordó: «No te olvides de ser educado y salúdalo también, So-hyun». So-hyun, sorprendido pero obediente, inclinó la cabeza murmurando un «ah, sí, hola». El subordinado le devolvió el saludo con un gesto, mientras Ki Ta-yen seguía con su mano en la cabeza del chico, una especie de recordatorio de quién estaba al mando.
Después de las formalidades, Ki Tae-yeon los instó a subir al auto. Soo-hyun, todavía un poco aturdido, preguntó si estaba bien que se sentara atrás, y Ki Tae-yeon lo guió al asiento trasero junto a él. Cuando la puerta se cerró, Soo-hyun, con su habitual inocencia, supuso que el hombre de la gabardina era el chofer, sin percatarse de la implicación más profunda de sentarse tan cerca de Ki Tae-yeon. De repente, Ki Tae-yeon lo sorprendió de nuevo, sujetándole la barbilla con una mano. Con una mirada intensa, le preguntó si se había tragado el pastel de arroz, a lo que Soo-hyun, ruborizado, confirmó que sí. Entonces, con una sonrisa pícara, Ki Tae-yeon le apretó suavemente las mejillas y le dijo con un tono juguetón que la próxima vez le iba a dar de comer algo distinto. Soo-hyun, como era de esperarse, se quedó pensando qué clase de comida sería, quizás unos dumplings, sin entender para nada la verdadera intención de esas palabras. ¡Ay, por Dios, Soo-hyun! Así como Ki Tae-yeon le apretó las mejillas con esa picardía, ustedes apriétenle con ganas al botón de like, suscríbanse para no perderse más y comenten qué manhwa quieren ver después. ¡Hasta la próxima!